Estamos en una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. Esta parashá se titula Parashá Kitabo. Parashá Kitabo. En ella vamos a estar evaluando una nueva etapa para el pueblo de Israel y la importancia que tiene la forma como nosotros podemos asumir nuevas etapas en la vida. En esta parashá vemos el cumplimiento de las misbot y la tierra de Israel, como aparece en Devarim 26:1, el cual dice: y sucederá que cuando entres a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega en heredad, y tomes posesión de ella y te asientes en ella. Pero luego vemos nosotros en Devarim 27:1 que dice: Moshe y los ancianos de Israel encomendaron al pueblo diciendo: guardarás todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Vemos en esta porción de la Torá el hecho de que la misma presente estos dos temas. Por un lado, la llegada a la tierra de Israel y por otro lado, la orden de cumplir con todas las misbot. Nos muestra que la condición básica para poder vivir en la tierra de Israel es el cumplimiento de las misbot, de todos los mandamientos. Si esta condición no se cumple, el pueblo de Israel no puede mantenerse en su tierra y se ve obligado a salir al exilio, que es diferente a la diáspora. Además, la tierra de Israel es la única entre todas las tierras del mundo que cuenta con misbot especiales que solo pueden llegar a cumplirse dentro de la tierra, nunca fuera de la tierra. Vemos nosotros acá la importancia que tiene tomar en consideración todo esto. La persona está compuesta por 248 miembros y 365 tendones, que corresponden a los 613 misbot de la Torá, como aparece en Sadei Kedushá 1:1. De aquí aprendemos que cada uno de los miembros y tendones del cuerpo humano corresponde a alguna misbah específica. Por lo tanto, las misbot específicas de la tierra de Israel le dan a la persona la posibilidad de perfeccionar su cuerpo y la conectan fuertemente con la tierra. Además, la persona fue creada de la tierra tal como lo indica su nombre, Adán, que tiene relación con la palabra Adama, que traduce como tierra. Vemos en esta porción de la Torá cómo el cuerpo está fuertemente ligado a la tierra de Israel porque su perfección depende del cumplimiento de las misbot específicas de la tierra de Israel. Y si se desconecta de ella, se está desconectando de la Torá que la tierra le brinda y por lo tanto también se está desconectando del Creador. Porque como sabemos, Elohim, la Torá y el pueblo de Israel son una misma entidad. Todo esto nos muestra la importancia que tiene la Torá y la conexión a través de ella con Hashem. Lamentablemente, nosotros vivimos en el exilio y sufrimos al ver el exilio de la presencia de Hashem también en nuestra vida. Y eso es algo que para nosotros debe ser sumamente importante retomar. Lo que nos une a la tierra de Israel es nuestra esperanza de que pronto llegue ese Goel y con la ayuda de Elohim muy pronto seremos testigos del cumplimiento de las profecías que anuncian la llegada del Mashiach. Así que cuando vemos todo esto, existe esta conexión tan fuerte entre las misbot de la Torá y la tierra de Israel. De la misma manera que la Torá se adquiere con sufrimiento, así también la tierra de Israel se adquiere con sufrimiento, como aparece en Berajot 5a. Esto se debe a la fuerte conexión que existe entre ambas cosas. La persona que sufre para poder estudiar Torá o para poder vivir en la tierra de Israel finalmente logra heredar el mundo venidero, que es el bien perfecto y verdadero. Ahora, debemos tomar en consideración, y cabe destacar, que uno de los puntos más importantes que nos muestra esta parashá es la nueva vida que les espera a los hijos de Israel cuando entren a la tierra. Tendrán cosas que sanar, otras que permitir y unas que eliminar.
Por ende, empieza un proceso en sus vidas y que de manera personal cada quien se hará dueño de sí mismo. Esa es la conquista más grande e importante que debemos alcanzar en la vida. Poder conquistarnos a nosotros mismos. Aprender a vernos de una manera objetiva, sin ser afectados por esos factores externos, por esos comentarios, críticas o señalizaciones de personas que ignoran por completo quiénes somos. Esos comentarios que a veces golpean e incomodan, y de esta forma poder mejorar esa percepción, porque el problema no es lo que la gente diga, el problema es la forma como lo interpretamos y que de alguna manera le estamos dando poder a sus palabras. Vemos acá que tener un concepto de nosotros mismos que sea el correcto nos va a ayudar a poder tener relaciones sanas. Este mundo se basa en las relaciones. Cuando yo tengo un concepto de mí mismo que es el correcto, que es el apropiado, entonces las relaciones que voy a construir, que voy a desarrollar con otras personas, no serán tóxicas, no serán abusivas, no serán irrespetuosas ni nada por el estilo, ya que el amor propio, el respeto y la valorización que tengamos de nosotros mismos es lo que nos va a ayudar a poder tener esa visión independientemente de lo que otros vean, y no nos va a dañar en ningún momento cualquier cosa que alguien pudiera decir. Es necesario que podamos entender que cuando cambiamos nuestros pensamientos también van a cambiar nuestras actitudes y vamos a poder vivir mejor. Siempre se ha dicho que una cosa es sacar al pueblo de Israel de Egipto y otra sacar a Egipto de Israel. Los cambios en la vida son de la misma forma. Salir de una relación, salir de un empleo, salir de una casa, de una ciudad, de un país, siempre amerita poder romper por completo todo esto para emprender una nueva etapa. Por eso es que Hashem, cuando saca al pueblo de Egipto, les dijo: jamás volverán a ver esto. Y es algo que queda establecido como principio para todo aquel que comienza una nueva vida. No puede tener nada que lo ate con ese pasado, nada que lo conecte con ese pasado. Cuando un barco zarpa de un puerto, tiene que cortar las amarras. De igual manera, nosotros en nuestra vida debemos cortar esas amarras que tengamos con aquello que nos puede unir, que nos puede atar al pasado, sea con algo o con alguien, y eso evite o imposibilite que nosotros podamos desarrollar una nueva vida y hacerlo de la forma correcta. Así que no es igual sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto de la mentalidad del pueblo de Israel. Las circunstancias y la cultura son factores externos que producen cierto patrón mental, el cual es llamado mentalidad de exilio. Ahora, ¿cuál es esa mentalidad de exilio? La mentalidad de exilio la podemos definir como cualquier situación en la cual una persona no puede alcanzar o desarrollar su máximo potencial, sea en crecimiento personal o en desarrollo espiritual, ya que su mente lo limita a actuar bajo ciertas condiciones que muchas veces son llenas de ideas preconcebidas, de prejuicios y de obstáculos que va creando, generando en su mente. Así que una persona con mentalidad de exilio jamás puede alcanzar el objetivo de elevar su neshama para dominar su alma y ver las cosas de forma totalmente diferente o de la manera como la Torá la revela. Exilio significa estar alejado de nuestro propósito. Exilio significa tener objetivos que no están conectados con el propósito. Exilio significa llevar la vida sin que se le dé sentido a la misma. Una mentalidad de exilio es cuando una persona pierde su esencia y otro lo domina, lo manipula al punto de doblegarlo por completo y deja de ser él mismo o ella misma para vivir para otro. Entonces esto causa un gran problema porque al perder la persona su esencia, pierde su identidad y lo pierde todo. Entonces ya la persona no vive, simplemente existe.
Entonces, romper con esa mentalidad de exilio es sumamente importante porque la persona pudiera estar deambulando por este mundo sin darse cuenta y de esta forma sigue ciertos patrones de conducta que considera bueno o le son impuestos. Vemos en la Torá que nos dice en Devarim capítulo 26, Devarim 26, verso 16 y 17 lo siguiente. Hashem tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Hashem es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Vemos acá lo que la Torá nos enseña en relación a la manera como debemos actuar frente a la Torá, cómo debe ser nuestro comportamiento al oír, guardar y poner por obra, sumamente importante. El poner por obra y llevar a la práctica para vivir la Torá. Como dijo en una oportunidad un rabino, he considerado que es mucho mejor vivir con alguien que practica la Torá que estudiar la Torá. Porque la marca que te deja lo que tú ves de alguien, cómo decide, cómo reacciona, cuando es guiado por la Torá, es totalmente diferente a estudiar la Torá y aprender ciertos conceptos. La práctica, la vida, la experiencia, lo que tú captas en esta persona te llena, te marca por completo. Así pues, de esta manera los sabios enseñan que no existe persona libre excepto aquella que está ocupada en caminar conforme a la Torá. Una persona que se considera libre es aquella persona que, conociendo la Torá, la vive, la pone en práctica y de esta manera puede caminar conforme a ello. La Torá es toda una cultura que determina cómo se debe vivir. Cuando entendemos toda una cultura y lo que representa la misma, nos damos cuenta que no es un conocimiento, sino un estilo de vida. Y allí la gran diferencia con la gente que practica una religión, porque es una faceta más de su vida y puede tener un comportamiento, una conducta, una actitud que obedece a una cultura que es totalmente contrario a lo que sus principios pudieran establecer. Pero cuando tenemos nosotros la Torá es totalmente diferente, porque cuando tenemos la Torá estamos asumiendo una cultura, estamos asumiendo aquello que nos da identidad y que nos ayuda a caminar dentro de un propósito. Indistintamente cuáles sean las condiciones externas, nos esforzamos y luchamos para vivir, para poner en práctica el estilo de vida que Hashem ha establecido en su Torá. De esta forma, la Torá como cultura que determina cómo debemos vivir nos muestra el camino y de esta manera vivir y no existir. Sin embargo, para algunos puede ser lo contrario y sentirse atados a caminar en ella cuando no tienen control propio, cuando no se conocen, cuando no tienen dominio y simplemente reaccionan. Cuando una persona no tiene control de sí mismo, es evidente que la Torá no le va a funcionar o no le va a gustar porque dejaría de caminar conforme a sus placeres, a sus deseos, a su mala inclinación y a todo lo que hay en este sistema. Y esta persona es demasiado esclava, es demasiado dominada por el sistema y no puede romper con él. Por ende, el apego no lo medimos simplemente por aquello con lo que nos conectamos, sino la incapacidad que tenemos nosotros de poder cortar o romper con algo. Las personas que no tienen Torá son esclavas del sistema, son apegadas a ellas porque no tienen dominio, no tienen control para romper con el mismo. Entonces podemos decir que nadie conoce mejor la creación que Hashem, que la creó. Por eso la Torá es el único sistema que nos puede ayudar a desarrollar el potencial espiritual y también ayudarnos a crecer en lo personal. Sin la Torá estaríamos sujetos a los dictados de los propios deseos y de todo aquello aprendido en Egipto y seguiríamos presos a pesar de estar fuera del mismo. Tendríamos esa mentalidad de exilio, tendríamos actitudes de esclavos. En Sinaí, Hashem nos dio la Torá como una llave para la libertad.
Pero una llave solo funciona cuando quieres abrir una puerta que está cerrada. Si la persona disfruta su cárcel, si disfruta el encierro mental o tiene miedos y dudas, estas llaves no le ayudarán. Depende de la persona si toma la llave para salir y ser libre. La persona tendrá que elegir y para muchos puede ser muy fuerte todo esto. Todavía mucha gente que dicen ser hijos de Hashem, judíos o parte del pueblo de Israel, tienen una mentalidad de exilio por la aceptación y apegos a ciertos patrones que le hacen sentir cómodo y seguro. No han terminado de romper con Egipto. De allí que vemos la importancia, el ejemplo que vemos nosotros en la Tanat, cuando vemos el caso de Esdras en el capítulo 7, verso 10, donde nos dice que Esdras había preparado su corazón. Él preparó su corazón para inquirir la Torá de Hashem. Las personas, para poder adquirir, para poder caminar en la Torá de Hashem, necesitan preparar su corazón. Y mucha gente no lo prepara. Y por eso las emociones, los sentimientos, los deseos, las pasiones los gobiernan. No tienen dominio propio, no hacen uso de su voluntad de forma correcta. Y eso es lo que trae como consecuencia los problemas que nosotros vemos en este mundo. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Adonai y para cumplirla. Luego de preparar el corazón, de inquirir la Torá de Hashem y de cumplirla, dice para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. O sea, cómo poder enseñar, cómo poder transmitir aquello que nosotros mismos no hemos podido cumplir. Es evidente que nosotros debemos enseñar la verdad de la Torá, que estamos enseñando sobre el camino de Hashem. No estamos enseñando sobre nuestras experiencias, sobre nuestras vivencias. No es nuestra vida el modelo a seguir. Nosotros somos parte también del proceso de crecimiento, de desarrollo y de todo esto, pero sí necesitamos tener un mayor compromiso, una responsabilidad. Sí nos vamos a dar a la tarea de enseñarlo. Debemos tomar como ejemplo a Esdras y todos nosotros preparar nuestro corazón para estar en condiciones de poder enseñar la Torá. Vemos nosotros que muchas personas sufren al enfrentar nuevos retos y tomar decisiones. Todo esto no les será fácil cuando nunca han tenido un estilo de vida comprometidos consigo mismo, asumir las riendas de su vida y tomar decisiones y luchar por ello. Entonces, la persona que ha vivido doblegada, la persona que ha vivido anulada por completo a otra persona, no le va a ser fácil asumir retos. Cuando se tiene una estructura emocional, mental muy malograda y que esto afecta su autoestima y crea inseguridades y temores, la persona difícilmente podrá dar un paso. Va a necesitar a alguien que esté allí, que pueda apoyar, que pueda ayudar, que pueda sostener e impulsar para que la persona pueda caminar hasta que llegue un momento en que la persona puede hacerlo solo, que la persona puede caminar, puede aprender, puede empezar a tomar decisiones. Y estas decisiones son evidentes que no serán fáciles porque tendrá que romper con muchos patrones que han dominado su vida, que la han doblegado o que lo han doblegado. Inclusive lo han hasta humillado o vejado. Aunque para muchos pudiera parecer fácil, pensar correctamente no lo es. Sufren diariamente de pensamientos negativos, de muchas dudas, muchas inseguridades, muchas ansiedades que le hacen ver la vida de forma catastrófica. O sea, la gente se hace una película de terror de su propia vida y se llena de pesimismo, de negatividad, y eso no ayuda en nada. Esto provoca una tendencia a la tristeza, a la preocupación, a la ansiedad, y si no se le da un freno, todo esto genera conflictos que terminan en una crisis que puede desembocar a una depresión. Entonces el ser humano necesita aprender a conocerse y que si quiere mejorar, que si quiere cambiar, si quiere darse la oportunidad de vivir y dejar de existir, tiene que luchar.
Tiene que luchar porque si no se va a arrepentir toda su vida de no haber dado ese paso. El ser humano entra en una crisis cuando la Torá le es impartida y de allí los diversos conflictos sociales, religiosos, familiares y los afectivos que son los más duros de enfrentar. Pero al estar entendido que debe obedecer, por tal motivo su decisión pudiera ser un poco más fácil porque entiende que al obedecer va a romper con esos esquemas y que surgirá una nueva persona, la mejor versión de sí mismo, y empezará a tomar control de su vida y a quitarle el poder a todos los que están alrededor y hacerse dueño de la misma. Y esto le va a permitir caminar conforme a la Torá y tomar mejores decisiones. La otra opción sería desobedecer a la Torá para seguir doblegado al sistema y a las personas que conforman ese sistema. Seguir preso al viejo hombre, al viejo esquema. Pero con ellos también las consecuencias de rechazar la Torá, que son maldición y que son muerte. Una persona que no entiende esto es más que evidente que tiene un velo y una ceguera muy fuerte en su vida que no puede ver más allá de lo que su realidad le muestra. La forma de iniciar los cambios o rectificaciones que son conocidas como tikkun es sentir inconformidad, es sentir insatisfacción con el entorno y con nosotros mismos. Cuando yo no me siento satisfecho, cuando yo no me siento conforme con mi vida o lo que yo llamo vida, que simplemente es existir, cuando yo no me siento bien con este entorno y con todo lo que me rodea, yo voy a empezar a buscar la forma de salir de esa prisión. El deseo de romper con esos esquemas o patrones que rigen al ser humano es sumamente importante. El no adaptarse al sistema de este mundo origina esa búsqueda y necesidad de cambio. Cuando te cansas de ser la misma persona, cuando te ves al espejo y no te sientes satisfecho con lo que estás viendo, no te sientes que has alcanzado lo que tú anhelabas, que lo que vives es una pesadilla, que has fallado, que has errado, que has caído, que has permitido cosas que dañan tu propia esencia sin darte cuenta, y todo esto por tener un concepto errado de sí, de la vida, de la Torá, y cómo llevarla de forma correcta. Si no tomamos medidas, si no asumimos cambios, si no rectificamos y corregimos, vamos a terminar actuando con impiedad contra nosotros mismos. Vamos a terminar actuando con impiedad contra nosotros mismos porque no nos amamos, no nos respetamos, no nos valoramos. Cuando yo no me amo, cuando yo no me respeto, cuando yo no me valoro, soy proclive a tener una relación muy tóxica, una relación donde la persona no me valora, no me respeta, no me ama y que simplemente me manipula y hace de mi vida un infierno. Y es allí donde nosotros debemos tener presente todo esto, porque la Torá nos está brindando la oportunidad de poder salir de ese Egipto. Tener presente que el cambio es parte de la vida y no un obstáculo es sumamente importante. Y que estos cambios que llegan de pronto a nuestra vida son parte de lo que Hashem ha colocado como propósito. Y a veces no lo vemos, a veces no nos damos cuenta de ello. Y es necesario que nosotros podamos ver siempre la mano de Hashem en nuestra vida y la forma como opera de manera a veces que no entendemos, pero por el hecho de que no la entienda no significa que está mal, significa que los pensamientos de Hashem son diferentes a los míos y mis pensamientos son diferentes a los de él. Y eso es lo que hace que no podamos ver lo que él desea que nosotros veamos y que nos ayude a salir de un Egipto. Así que el camino al cambio se presentan situaciones que nos van a ayudar para la nueva etapa porque son parte del aprendizaje. O sea,
los errores, la falla, la falta se puede transformar en material de construcción cuando una persona despierta y toma la decisión de salir de Egipto y de romper con esa mentalidad de exilio. Recordemos que si no hay riesgos, no se puede alcanzar la nueva forma de vida. Siempre va a haber un riesgo y es necesario que lo asumamos de esta manera. Salir de la zona de confort es sumamente importante. Estos procesos que muchas veces son fuertes, son duros y sobre todo en lo emocional, son los que se encargan de forjar con fuego el carácter necesario para aquello que tiene preparado Hashem para nuestra vida. O sea, lo fuerte, lo difícil que pueda ser el proceso hoy, simplemente te está diciendo la magnitud, lo hermoso, lo grande que es la vida que tiene preparada para ti de parte de Hashem. Lo que Hashem tiene preparado para ti es tan valioso, es tan grande que tiene que cambiar por completo tu vida para que tú puedas disfrutarla, porque teniendo la mentalidad que tienes, lamentablemente puedes llegar a sabotear lo que Hashem tiene para ti. El gran problema es que lo más difícil del ser humano es dejar sus hábitos y formas de actuar que ha adquirido con el tiempo, producto del sitio y la cultura de su residencia. Y todo esto ha influenciado en su manera de pensar, originando un criterio personal que debe ser cortado, que debe ser desplazado por la palabra de Hashem, por la Torá. Debido a que muchas veces estos tipos de comportamiento o las personas que han doblegado a otros se ha transformado como una especie de ídolo y no se puede anteponer a la voluntad de Hashem. Todo esto tuvo que entenderlo en su momento Abraham Avinu cuando se le dijo Lej Leja. Y a nosotros se nos demanda lo mismo. Todos nosotros debemos experimentar nuestro Lej Leja. Todos nosotros debemos vivir esta experiencia que enriquece, que es valiosa cuando la vemos con los lentes correctos. Por eso Hashem nos demanda lo mismo que le demandó a Abraham. Por eso vemos nosotros inclusive que a veces el apego familiar o el apego a la ciudad o el apego a tantas cosas va en contra de la voluntad de Hashem. A veces nosotros sentimos que dentro hay como dos voces que nos hablan y dicen qué debemos hacer en determinadas situaciones. En función de nuestro temperamento o carácter, vamos a actuar en concordancia con uno o con otro. Las personalidades bien estructuradas, bien forjadas, con una buena autoestima y confianza en sí mismo, actuarán conforme a sus creencias independientemente de los factores externos de las personas, de sus criterios o puntos de vista. O sea, son personas que no se dejan llevar por pensamientos malintencionados de desconfianza, incapacidad o de aquello que otra persona pueda decir creyendo que con eso está ofendiendo y simplemente está perdiendo el tiempo. Porque para nosotros lo que digan no es relevante porque vienen de personas que para nosotros no representan nada. Por lo tanto, sus palabras no tienen valor. Por ende, poco a poco, como si fuera una especie de entrenamiento, debemos ir luchando para que estos pensamientos no saboteen nuestra vida, para que podamos disfrutarla plenamente como Hashem lo ha establecido. La Torá es para vivir por ella. Y esto se puede centrar o implantar en lo más profundo de la persona cuando asume la Torá como lo más importante, como lo más relevante. Hay cosas que no entendemos, pero no significa que sean incorrectas o que estemos por el camino que no es. Solo que en este momento no tenemos la capacidad para ver, para apreciar lo que Hashem está colocando en nuestro camino y la manera como nos los está revelando para que lo transitemos. Muchas situaciones en la vida son las que origina Hashem para cambiar nuestro enfoque. O sea, hay cosas que Hashem permite para que nuestra vida cambie por completo, para que dé un giro de 180 grados, para que no seamos el mismo. Y de esa forma es que podemos caminar o podemos transitar de la mejor manera. Así que
Cuando empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que Hashem le está diciendo al pueblo que van a comenzar una nueva etapa. Sí, pero una nueva etapa no se puede comenzar teniendo la misma estructura, teniendo el mismo comportamiento, teniendo lo mismo que venimos arrastrando, porque eso simplemente nos va a dañar por completo y no va a permitir que podamos avanzar como Hashem espera que avancemos. Así que cambiar debe ser para nosotros un objetivo sumamente importante. Así que hemos cometido errores al pensar que oír a alguien nos da el derecho de juzgarlo. Y a veces antes de oír, producto del prejuicio, ya estamos sacando conclusiones que no son. Y una cosa es que nosotros podamos opinar, aconsejar, sugerir, y otra cosa es que asumamos que lo que estamos diciendo es una orden. Y no es así. La persona debe despertar y tener conciencia de la importancia del cambio. Nosotros podemos ser elementos que colaboren, que cooperen en el cambio de la persona. Pero es la persona la que debe asumir la lucha, es la persona la que debe asumir su batalla. Estas cosas no las va a luchar mi papá por mí, no las va a luchar mi rabino por mí, no las va a luchar nadie por mí. Soy yo. Que cuente con su apoyo, que cuente con su ayuda, con su consejo, claro que sí. Es sumamente importante para nuestra vida todo esto, pero somos nosotros los que debemos dar el paso, porque es nuestra vida y somos los que debemos empezar a construirla. Así que en la medida en que yo tenga eso claro, en la medida en que yo esté entendido de todo esto, puedo tomar la determinación de hacer cosas pro de la Torá, en favor de la Torá, a pesar de que yo no entiendo. Hay una expresión sumamente importante porque la vemos en la Torá cuando fue a entregarse la misma en Sinaí, y es la expresión Naaseh Benishma. Naaseh Benishma traduce como primero haremos y luego entenderemos. Es una expresión popular para todos aquellos que leen y estudian la Torá. El asunto es si lo hemos vivido. Hemos llegado a vivir la Torá al punto de primero hacer, aunque yo no entienda. De primero obedecer, aunque no comprendo lo que estoy obedeciendo. Hasta que la persona no lo viva, esto simplemente va a ser puras letras. Letras cargadas con un gran propósito y un gran reto, con un gran desafío. Pero toca de parte de cada persona si lo asume o no. La pregunta que debemos hacernos es, ¿podrá estar Hashem equivocado al permitir algo que no entiendo y me preocupa pensar en hacerlo? ¿Pudiera estar colocando algo Hashem en mi vida y caminar en ello sin entenderlo y obedeciendo me daña? En ningún momento hemos visto que la obediencia a la Torá trae algo que perjudique a la persona por obedecer. Siempre vemos en la Torá todo lo contrario. La obediencia conlleva bendición. La obediencia hace que la persona se acerque a Hashem. Entonces, vemos que a través de la obediencia, a través de actuar conforme a lo que Hashem está colocando delante de nosotros, siempre va a sacar lo mejor de cada uno en medio de las circunstancias más difíciles. En medio de ese crisol, de ese fuego, es cuando Él va a empezar a procesarnos. Es doloroso, puede ser muy duro, pero es lo mejor. Y a veces lo que Hashem nos está colocando puede verse como algo que se nos escapa de la mente, que estamos como que muy limitados para entender el alcance o la dimensión de aquello que Hashem quiere para nosotros o espera de nosotros. Pero recordemos que este camino no lo transitamos solos, sino que Él está allí y nos va a ir mostrando como lo hizo con Abraham hasta revelar todo. Cabe destacar que a veces nos preguntamos por qué Hashem no permitió esto antes. ¿Por qué esto no pasó en mi vida antes? ¿Por qué Hashem no trajo esto a mi vida en otro tiempo? ¿Por qué Hashem permitió que esto me pasara o que aquello me sucediera? Son preguntas válidas.
Y a lo mejor la persona piensa que hubiera sido más fácil para asumirlo o estaba en otra condición. El asunto es que sacamos cualquier argumento que puede ser hasta lógico, pero que no estamos entendiendo que por algo Hashem lo permitió. A lo mejor todo eso que viví hace que yo pueda valorar más lo que yo tengo ahora. Todo lo que experimenté puede hacer que yo ahora le dé más importancia a lo que yo tengo ahora. Lo que me hicieron o lo que experimenté o viví en una relación, ahora a lo mejor yo la voy a ver de otra manera y le daré una prioridad por la oportunidad que me está dando Hashem. Entonces, lo importante es que nos podamos enfocar, nos podamos centrar en que siempre lo mejor es lo que Hashem tiene para nosotros. Así que nos toca avanzar y pasar de una etapa a otra y vivir cada una de ellas de la mejor forma. Muchas veces he visto, y de allí la comparación, que nuestra vida puede ser vista como una especie de bus, ¿no? Y nosotros somos el conductor de ese bus. Dentro de ese bus, dentro de ese transporte, donde llevamos diversos pasajeros, cada uno representa a alguien o representa a algo que adquirimos. Recuerdos, sentimientos, temores, dudas, angustias, tristeza. Y hay pasajeros que poseen mal aspecto, pero igual están dentro. El bus posee una puerta y que para muchos parece que es solamente de entrada. Y en un momento del trayecto, estos pasajeros, todas estas personas que están a nuestro alrededor y que están en nuestro bus, o sea, en nuestra vida, empiezan a comentar, empiezan a opinar, empiezan a decir cualquier cosa. Todos se sienten con el derecho de señalar al conductor que somos nosotros. Y de esta manera empiezan a decir tantas cosas que dañan, que afectan, que pueden llegar a golpear. Pero recordemos que lo que diga la gente no habla de nosotros, habla de la gente. Lo que alguien pueda decir de mí no es lo importante, sino la forma como yo lo interpreto. Lo que diga alguien habla de esa persona. Lo que yo responda, como yo reaccione, sí va a hablar de mí. Y es allí donde yo debo estar entendido que estas personas que se subieron al bus, hay una puerta de entrada, pero también hay una puerta de salida. Que esas personas que están allí, si nos aman, entonces van a respetar también lo que nosotros hacemos, y el respeto significa que muchas veces no van a estar de acuerdo, pero tendrán que aceptarlo. Y personas que pueden estar, pero es mejor que no lo estén, porque no aportan nada a la vida. Entonces, el bus puede estar en un momento lleno de tantos recuerdos, de tantas vivencias y de tantos sentimientos, y todo aquello forma parte de la vida. Y tenemos que ir dejando en cada parada a algo o a alguien. Mientras que nosotros vamos conduciendo nuestra vida, que es vista como este bus, es más que evidente que la gente va a empezar a establecer qué se debe hacer. Algunos casi que amenazan o desaniman o menosprecian. Y a veces la persona llega a hacer todo lo que la gente dice con la intención de evitar cualquier problema, de no oírlos más o de sentirse como que más tranquilo, más cómodo, sin darse cuenta el daño que está causando su vida, porque está permitiendo muchas cosas que le está dando poder a esa persona. Entonces, no hacer algo que sea diferente a como ellos piensan viene a ser lo conflictivo en todo esto, porque nos estaríamos destruyendo. Creer que conducimos el bus de forma tranquila o conducir nuestra vida de forma tranquila porque permitimos lo que ellos dicen es un grave error. Simplemente nos estamos colocando como que la soga al cuello, porque estamos actuando contra nuestra vida.
y el precio que se paga por ello es muy fuerte. Así que debemos darnos cuenta que a pesar de que nuestra vida puede ser vista de esta forma, debemos empezar a establecer los límites, debemos empezar a establecer las líneas de respeto y pensar que aceptar lo que ellos dicen para no discutir es lo mejor. Recuerda que la persona termina doblegada a ellos y pierde su esencia, y ahí es donde está el gran problema, porque de forma errada, al doblegarte y aceptar lo que ellos dicen, piensas que tú tienes el control y no es así. Eso es parte del autoengaño. Solo estás siguiendo un guión, pero por motivación propia, que es peor ahora. Porque quien te está motivando es lo que está afuera y no lo que está dentro de ti. Tú piensas que está todo bien en el bus o en tu vida, pero eso es una falsa sensación. Y allí es donde tú tienes que sentarte a evaluar muy bien si lo que estás haciendo o permitiendo vale la pena. Si no vale la pena, tienes que cortar, tienes que dejar, como hizo el pueblo de Israel cuando volvió nuevamente en manos de Nehemías y de Esdras. Tuvieron que romper, que tuvieron que cortar con mucho de aquello que era parte de ese pasado en Babilonia. Y eso trajo como resultado cortar inclusive con su pareja, porque tenía que entrar en el pueblo de Hashem. Y para muchas personas, cortar con algo o cortar con alguien puede ser muy difícil y termina siendo esclavo de esa persona o termina siendo esclavo de una relación que lo está matando sin darse cuenta. Las personas que están en tu vida o que tú les permites que estén en tu vida solo pueden hacerte sentir mal o causarte daño porque tú empiezas a aceptar lo que es inaceptable y empiezas a caminar a su ritmo y empiezas a justificar muchas de las cosas que ellos hacen sin darte cuenta que te estás tú mismo clavando un puñal en tu cuerpo. Tú eres el conductor de tu vida, no ellos. Así que quítale importancia, quítale esa autoridad y el poder de opinar, no le prestes atención a ello. Más allá de la ansiedad o lo que pueda generarte ahora, eso es simplemente circunstancial. Tú sigue manejando el bus, sigue manejando tu vida, sin importarte lo que estos pasajeros puedan decir. Y empezarás a ver cómo muchos se van a bajar, y eso es lo mejor, porque tendrás espacio para llenarlo con cosas o con personas que son mucho mejor. Así que la premisa básica cuando vemos la Torá y el caminar conforme a ella es que nosotros debemos actuar de acuerdo a los principios plasmados en la Torá, en humildad, en integridad, en respeto, en todas estas cosas que nos ayudan a elevar estas cualidades. Llega todo esto a ser parte de nuestra vida cuando empezamos a actuar conforme a ella, cuando empezamos a hacer lo que ella determina. Y en ese sentido, la Torá no nos ordena directamente ser, sino hacer. Los mandamientos están diseñados por Hashem para impactar nuestros rasgos básicos de carácter, pero a través de nuestras acciones. Toda acción tiene como objetivo la transformación interna, como lo dice el rabino Nachman. Así que el hacer es lo que va a hacer que cambiemos de hábito, de conducta, de comportamiento y empecemos a transformarnos en el ser que Hashem espera y que fue creado a su imagen y semejanza. Para ello es importante tomar en consideración lo que explica el rabino Yerujan de Mir, el cual dice que en el caso de una ocupación espiritual, y con más razón el estudio de la Torá, no se trata de un conocimiento cualquiera, sino de una conquista espiritual, una adquisición del alma humana, lo cual explica mediante una comparación muy instructiva. Si se quiere trazar una línea gruesa sobre el papel y usted quiere dejar la marca en el papel, usted necesita remarcar o pasar muchas veces ese trazo para que quede allí bien marcado, ya que si usted lo pasa de forma suave, ligera y una sola vez,
no va a quedar la marca. Si usted lo que quiere es generar una marca en su vida, tendrá que hacerlo muchas veces. Por eso el sistema de enseñanza basado en la Torá es precisamente ello. Es basado en la repetición, basado en el remarcar, hasta que eso se haga parte de nosotros. El sabio Yohanan Ben Uziel dijo que Hashem le pidió a Abraham olvidar su manera de pensar y de vivir. Imagínense, dejar todo eso no es nada fácil. Este sabio nos enseña que Hashem le pidió a Abraham olvidar todo esto. Y para cambiar nuestra manera de vivir, primero debemos cambiar nuestra manera de pensar. El gran problema es la forma como la gente piensa o define las cosas. Y allí es cuando se llevan a la práctica de manera incorrecta. Si alguien desea comenzar una nueva vida, debe empezar por un trabajo interno, redefiniendo conceptos, cambiando sus pensamientos, desplazando muchas cosas por otra. La Tanakh dice que somos lo que pensamos, como aparece en Proverbios 23. Por tanto, no podemos filtrar la Torá, según lo que indica nuestro juicio personal, con una mente no renovada, con una mentalidad de exilio, sino por el contrario. Es la línea de nuestros pensamientos la que debe ser transformada y cambiada por la Torá, y permitirle a Hashem, a través de la Torá y de nuestra obediencia, que los cambios se den y empiece a darse ese proceso interno en nuestra vida. El problema que nosotros tenemos entre tantos que pudiéramos ver es lo que dice Hashem a través del profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20. Isaías 5:20 dice: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que vivimos en un sistema que opera de esta forma. A lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Pero si nosotros tenemos la Torá, podemos llamar las cosas por su nombre y establecer el verdadero orden. Una creencia no es cualquier cosa. Una creencia es la esencia misma de la vida. Por lo tanto, se es marcado con lo que se cree y de esta manera se tiene una visión de la vida y cómo nos relacionamos con otras personas, con el medio, con todo lo que hay a nuestro alrededor. Este mundo está basado en relaciones. Mi relación con Hashem, mi relación con mi pareja, mi relación con mis padres, mi relación con mis hijos, con el vecino, con amigos y la relación conmigo mismo. Si yo no tengo una buena relación conmigo, con Hashem, las relaciones que yo tenga con otros van a ser muy malas. Porque la básica, la elemental que es mi relación con Hashem y conmigo mismo la tengo totalmente deformada, malograda. Y eso va a crear condiciones desfavorables al momento de tener una relación con otra persona. Por lo tanto, poder interpretar las cosas de forma correcta, tener los pensamientos correctos, actuar conforme a la Torá es sumamente importante. La Torá y sus principios son fundamentos que vamos adquiriendo y son profundos en cada uno de nosotros, ya que eso hace que lleguemos a ser el tipo de ser humano que Hashem diseñó desde el principio, creado a su imagen y semejanza. Por eso es necesario que revisemos minuciosamente el sistema de creencia que tenemos y ver si está apegado o alineado a la Torá. De allí surgirán los cambios necesarios para vivir y no simplemente existir. El exilio y el problema con el mismo es que ha distanciado al ser humano de su lugar y de su herencia, de la posición que Hashem le dio, de la identidad que Hashem le dio, del propósito que Hashem le dio. Y esto que ha originado la mentalidad de exilio y de vivir en Egipto, es que ha afectado el proceso
de restauración del ser humano y de restituirlo. Porque este sistema ha desfigurado, ha malogrado al pueblo y ha creado muchos obstáculos en su capacidad de expresarse mediante la Torá. O sea, vemos dentro del pueblo de Israel judíos copiando modelos que no son. Y es allí donde nosotros debemos pararnos firme con la Torá y con nuestra identidad y defenderla. Porque aunque muchas personas de labios no dicen rebelarse o desobedecer, la actitud es de rechazo y es más que evidente. Porque cuando tus conceptos o tus acciones prevalecen por encima de la Torá, la estás rechazando, te estás rebelando a ella. Cuando tú tienes como opción algo diferente a la Torá, manifiestas de manera clara y contundente tu mentalidad de exilio. Muestra tu condición de esclavo. Porque eso da a entender cuán apresado estás tú a este sistema y a la cárcel donde vives. Desde esa prisión tú tienes un pequeño mundo y sin darte cuenta todo lo que existe fuera de él lo ignoras. Entonces desde esas carencias, desde esas limitaciones empiezas a opinar de algo que no sabes. Tienes que salir de ese sótano, tienes que salir de ese pequeño mundo para que empieces a ver lo que hay fuera, creado por Hashem para ti. Por eso debemos llevar a la práctica, debemos trabajar en hacer una introspección, una reflexión, una meditación profunda y de manera diaria y acostumbrarnos a ello para ejercitar los sentidos, para que nos den una nueva perspectiva de cómo ver el mundo, de cómo ver todas las cosas y de vernos a nosotros mismos. Que sea la Torá a través de nuestro Neshama que domine. De esta manera podemos ir ascendiendo y desarrollamos una actitud de vida mucho mejor porque está basada en principios. Así pues, lograremos la redención personal a través de restaurar nuestra identidad y restituir nuestro legado, que es la semilla indispensable para la redención universal. Cuán importante es tener todos estos conceptos bien claros en nuestra vida. Debemos tomar en consideración que el trabajo en nosotros mismos es fuerte, urgente y diario. Debe ser constante. No se puede descansar ni un solo día. No se puede dar tregua a un sistema tan destructivo, a una mentalidad de exilio que daña tanto. Debemos crear condiciones para caminar en la Torá, siendo vigilantes, siendo diligentes, luchando, batallando cada día contra el Yetzer Hará, cada día contra el sistema y lo que hay en él. La verdadera limitación que tenemos en este tiempo es no estar viviendo y actuando conforme a la Torá, que es la que nos revela la vida verdadera. El exilio se expresa a través de nuestras acciones que son contrarias a la Torá, cuando nuestra manera de ver, de hablar, de actuar, evidencia o refleja que seguimos en Egipto, o por lo menos que nuestra mente todavía está allí conectada con Egipto y debemos liberarnos de ella. Mentalidad de exilio es que a veces no nace en nosotros actitudes valientes, actitudes de esfuerzo, de lucha, de gallardía. Al no actuar a tiempo por cobardía, tratando de evitar lo inevitable. Y empezamos a postergar cosas que atrasan nuestro propósito, que atrasan el plan de Hashem en nuestra vida. Egipto y la mentalidad de exilio nos miente constantemente, de forma permanente, sobre nosotros, sobre todo. Y de esta manera trata de mantenernos allí presos. Pero la persona que controla su alma, que controla su mente, que controla aquello que lo tiene preso, es aquella persona que lucha y a través de buenas acciones, de actos sublimes, de obediencia, refleja la Torá en su vida. Y a pesar de que internamente no ha cambiado por completo, que no hay una transformación general, está conquistando cada día áreas, está dando pasos firmes y seguros, controlando debilidades, controlando tendencias, controlando hábitos, reacciones
Y eso es lo que lo está llevando a caminar conforme a la Torá y darle la espalda a Egipto y depurarse de la mentalidad de exilio. En la medida que actuamos conforme a la Torá, nos acercamos a Hashem y quitamos los velos que nos separan de su presencia, como lo vemos en la Tanakh a través del profeta Isaías en el capítulo 59, verso 2. Isaías 59, verso 2, que nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Debemos cuidarnos de todo esto, porque pudiéramos estarnos alejando o nuestras acciones pudieran traer como resultado que el rostro de Hashem se oculte. Y la base que sustenta la existencia del pueblo de Israel es siempre caminar de la mano de Hashem, es poder ver su rostro, es obedecerle. Y de allí la importancia de poder trascender en todo esto. Como Hashem sabe que este mundo está repleto de peligros, le entrega a cada persona un alma elevada para que ella le recuerde todo el tiempo de dónde salió, de dónde vino, y lo ayude a pegarse a los valores espirituales, los principios y a la santidad. Esta es la lucha permanente en la que se encuentra la persona en este mundo. Una guerra entre el alma que es espiritual y el cuerpo que es material. Mientras que el alma quiere elevar a la persona hacia la altura, hacia lo espiritual, hacia la verdad, el cuerpo quiere arrastrar a la persona hacia lo terrenal, hacia la realidad, hacia este mundo, hacia lo pasajero. Y es allí donde debemos tener mucho cuidado. Porque a veces el alma puede triunfar, pero si nos descuidamos, el cuerpo también puede llegar a triunfar. Y allí empezamos a perder espacio o todo aquello que hemos venido ganando con tanto esfuerzo. Cuando Jacob vino, emprendió viaje hacia Harán, escapándose de su hermano Esaú, se detuvo y elevó una emotiva y profunda plegaria a Elohim. En esta plegaria, Jacob no pidió grandes cosas, sino que dijo: si Hashem está conmigo y me protege en este camino por el que ando, y me dan pan para comer y ropa para vestir, y vuelvo en paz a la casa de mi padre. Se ve sencilla esta oración, esta declaración de Jacob de lo más profundo de su ser que aparece en Génesis 28, pero está cargada de mucha profundidad. Porque, por ejemplo, cuando dice que vuelve en paz, sobre esto escribe Rashi lo siguiente: en paz viene de la palabra hebrea be shalom, es decir, íntegro, y de ahí la palabra shalem, sin pecado, sin aprender de las malas costumbres de Labán. O sea, Jacob le estaba pidiendo: si Hashem está conmigo y me protege en este camino, me da de comer, me da de vestir, y puedo volver en paz, puedo volver en integridad a mi Padre, puedo volver en santidad, puedo volver conforme a principios, conforme a la Torá, como un sádic. Eso es lo que le está diciendo. Y deberíamos pedirle a Hashem que nos guarde, que nos proteja en el camino, que nos dé para comer, que nos dé para vestir, pero que podamos caminar en paz, que podamos caminar en shalom, que podamos caminar en integridad, en humildad, comprometidos, unidos a Él, que es lo mejor y que debería ser un objetivo primordial en la vida de cada uno de nosotros. Recordar las bondades del Creador en medio de la rutina diaria es sumamente importante. La persona lamentablemente no reflexiona acerca de las enormes bondades que Elohim hace para ella o con ella en cada momento. Hashem nos permite respirar, nos permite pensar, caminar y hacer tantas cosas, y no las valoramos porque no le damos gracia. Y es allí donde tenemos un gran problema, porque eso nos lleva a la ingratitud y nos lleva a no disfrutar lo que tenemos pensando en lo que no tenemos. Y en esa condición, ¿cómo poder servir a Hashem y cómo poder servirle con alegría? Como dice la Torá en Devarim o Deuteronomio 28.
porque no serviste a Hashem tu Elohim con alegría y buen corazón cuando estabas rodeado de abundancia. Cuando hemos sido bendecidos, cuando hemos sido prosperados, cuando no hemos sido rodeados de abundancia, tenemos que agradecer, tenemos que estar alegres, tenemos que estar con un buen corazón para ayudar, tender la mano a otro, bendecir a otro, darle a otro de todo lo que nos han dado. Y esa es la verdadera bodá, ese es el verdadero servicio, cuando podemos tender la mano y ayudar a otras personas. El Sefer Haredim explica que la alegría, que el gozo es la base para el cumplimiento de los mandamientos y el estudio de la Torá. Porque la alegría le da a la persona las fuerzas y el entusiasmo necesario para poder cumplir con la voluntad de Hashem. Sin el gozo, la persona carece de las fuerzas necesarias para cumplir los mandamientos de Elohim y hace todo de forma obligada, de manera automática o de manera mecánica. Y no es así. Nosotros debemos tener gozo y darle gracias a Hashem por todo y decirle gracias a Hashem donde estoy, pero te doy gracias hacia dónde voy. Permíteme disfrutar este momento, permíteme disfrutar este proceso que sacará lo mejor de mí, porque este proceso me lleva a una mejor condición, a un mejor estilo de vida, a una mejor persona, a ser aquella persona que creaste esa imagen y semejanza tuya. Ayúdame, Hashem, a poder agradecerte, a tener siempre gozo viendo lo que tengo, pero también lo que tendré. Darle gracias a Hashem por todo lo vivido, incluso hasta lo malo, porque sirvió para mejorar, para aprender, para despertar y valorar lo que viene y dar lo mejor de cada uno de nosotros. He sabido que cuando alguien está gozoso, se siente bien, actúa con entusiasmo, actúa con esa expectativa, con esa emoción y no siente ninguna dificultad para cumplir los mandamientos. Pero cuando una persona no está alegre, cuando una persona tiene ánimo, cualquier cosa pequeña se vuelve una carga, se vuelve pesado. Y es algo como muy terrible. Qué hermoso cuando vemos nosotros cómo una persona en la mañana se levanta y tiene presente a Hashem en su vida para orar, para buscar su dirección, para rezar, para leer salmos y de esta manera conectarse con el Creador, unirse a Hashem, dándole gracias a Hashem por todo y diciéndole gracias porque me ha dado la vida, gracias porque me ha dado el privilegio de poder respirar un día más para caminar conforme a tu propósito, un día más para hacer aquello que tú deseas. Ayúdame a poder caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame a poder transitar con gozo, confiado, con expectativas, que tú tienes algo mejor para mi vida. Gracias Hashem, porque hasta aquí me has traído y me seguirás llevando por este camino para bien, porque obedezco tu palabra, porque obedezco tu mandamiento, porque tu voluntad es mi voluntad. Y de esta manera vamos abriendo un día en una conexión profunda con Hashem y con el cielo. Lamentablemente, muchas personas se despiertan desconectadas de Hashem, sin valorar, sin nada por el estilo, y es allí donde está el problema. Por eso es tan importante, es tan bueno estar gozoso y dar gracias a Hashem por todo. Es una gran misbah estar alegre. Enfrentar la alegría, los retos, los desafíos con alegría, con gozo, siempre te darán buenos resultados. La persona que está gozosa, cumpliendo con la Torá y caminando con entusiasmo hacia las cosas de forma de vida. Por lo tanto, la primera misbah que da lugar a todo esto debe ser el gozo, debe ser la alegría. Esta frase también incluye la idea de que la persona debe estar alegre siempre, sin importar lo que suceda, porque la alegría es el motor de su ser, que le permite a la persona cumplir con los mandamientos de la manera correcta. Por eso, el gozo es necesario todo el tiempo, porque constantemente tenemos la obligación, el compromiso, la responsabilidad de cumplir, de caminar con la obligación divina, con el mandato de Hashem en su Torah. Así que agradezcamos a Hashem, sigamos adelante con expectativa, dando lo mejor, luchando y esforzándonos por lo que viene, pero disfrutando lo que tenemos en este momento, con expectativas de grandes cosas que Hashem tiene preparado y que en esta nueva etapa podamos vivirlas plenamente de la mano de Hashem, con gozo, con agradecimiento y de esta manera siempre sirviendo a Hashem de todo corazón.
Nos vemos en una próxima oportunidad.